Bueno, muy buen día para todos. Vamos a iniciar nuestra sesión 4, ya para darle cierre a este proceso de competencias comunicativas. Pues no sin antes agradecerles a ustedes por el compromiso que han tenido con la materia y recordándoles que ya la próxima semana iniciarán materias nuevas. Entonces, al final del encuentro de hoy, les publicaré pues el video del encuentro. Les compartiré el récord de sus notas hasta el momento y les indicaré por carrera qué materias hay disponibles para la próxima semana. ¿Listo? El día lunes se estarán conformando los grupos de trabajo de las nuevas materias. Entonces, para que estén pendientes el día lunes, en el transcurso del día, para que ingresen a los diferentes grupos e inscriban en la materia del módulo del mes de marzo. También les voy a compartir el listado de los estudiantes que hasta el momento han hecho el pago del módulo de la materia. Recuerden que para hacer el registro correspondiente de su nota definitiva deben haber hecho el pago de su módulo. Ya saben los medios de pago. Entonces les recomiendo mucho a las personas que no lo han hecho, por favor, para que lo realicen antes de que inicien su siguiente materia. Listo, vamos a entrar entonces en materia el día de hoy y darle, pues decía, darles cierre a este proceso de competencias comunicativas. Vamos a ver algunos de los medios de instrumento como recursos comunicativos. Pues hay varias características que se van a presentar en lo que es el lenguaje verbal para que este pues se dé. Entonces debemos encontrar varias partes, varios recursos e instrumentos que vamos a encontrar para que la comunicación verbal sea totalmente asertiva, ¿listo? Para que sea totalmente comprendido por el receptor, ¿listo? Porque aunque nosotros tengamos ideas claras y precisas acerca de lo que queremos decir, ¿listo? Esa comunicación verbal no se inicia hasta pues, que el emisor habla, emite el primer mensaje, ¿listo? Y esto depende mucho en gran medida de que, en primer lugar, la persona respire bien, ¿listo? Lo que ayuda no solo a, a que el lenguaje, el código sea transmitido de manera correcta, ¿listo? Entonces, la respiración va a ser ese primer paso, ese primer elemento, ese primer instrumento con el que debemos contar para que el lenguaje verbal sea efectivo. ¿Listo? Hay que aclarar una cosa, y es que así cuando nosotros en biología vemos, digamos que el sistema respiratorio, el sistema nervioso, el sistema circulatorio, no existe en esos sistemas, no existe como tal un sistema que se refiera a lo que es la emisión de la voz. ¿Listo? Lo que es la lengua, todos los músculos que intervienen en el momento de hablar, las mismas cuerdas vocales, eh, tienen, tienen otras funciones aparte de lo que es ejecutar la voz. Es más, en muchos casos, en un ejemplo, la lengua, que decía, todos los músculos que interfieren en el habla, tienen unas funciones principales. Digamos que el que los utilicemos para hablar es algo que ya con la evolución del ser humano se ha venido dando, pero nunca fue, digamos que la función principal no era el hablar. ¿Listo? La lengua se hizo ya para el tema de comer, hizo de deglutir los alimentos, sí, pero la lengua al principio no estaba diseñada, digamos que para el tema de hablar, por eso pues, fue un desarrollo que se fue dando con la misma evolución del ser humano. Es muy importante el tema de la respiración, ¿listo? Para que el mensaje sea emitido debe requerir, pues, una de las prioridades es tener aire, para que al expulsar ese aire, todo ese lenguaje, la lengua, todo lo que es
el lenguaje verbal sea emitido, listo, a través de la garganta, utilizando las cuerdas vocales y a través del movimiento de la lengua, de los labios y de los diferentes músculos que intervienen en la comunicación, pues se han emitido los sonidos característicos de cada una de las lenguas y el receptor pues entienda y codifique ese lenguaje. Entonces la base, vamos a partir de ahí, lo decía, la base del lenguaje verbal es la respiración. Vamos a pasar a la vocalización, ¿listo? Que es un proceso bastante importante también, porque la vocalización se refiere a la pronunciación de manera correcta y adecuada de todos esos sonidos que pertenecen a una lengua determinada. ¿Listo? En caso de existir problemas de vocalización, pues se puede recurrir, en esos momentos se puede recurrir a, a procesos de terapias de lenguaje, etcétera, etcétera. Eso se identifica en las edades tempranas, esos problemas de vocalización y de pronunciación, para que sean corregidos. Ya cuando somos adultos y aprendemos otras lenguas, también es un proceso en el cual, como les decía, debe existir un correcto movimiento, ¿listo? De los músculos de la boca y de la lengua, para que ese lenguaje sea totalmente entendido y vocalicemos las palabras de manera adecuada para que, como es vital en la comunicación, el receptor tenga el total entendimiento del código y del contexto del lenguaje. Ya la pronunciación, pues es la manera en que una palabra o idioma es hablado. ¿Listo? Esa pronunciación es ese modo en que alguien pronuncia una palabra. Entonces vamos a ver la pronunciación que es ese modo de hablar de cada una de las diferentes lenguas. Y como veíamos, si mal no recuerdo en la sesión 2, dentro de nuestro país pues vamos a encontrar diferentes tipos, perdón, de pronunciación. Y en las diferentes regiones vemos que a lo largo de nuestro país también vamos a encontrar que dependiendo de la región, vamos a encontrar diferentes tipos de pronunciación. Entonces vamos a ver que digamos que en la costa, por lo general, las S, la letra S al final de las palabras, ellos la omiten. ¿Listo? Vamos a encontrar una diferente pronunciación también en el valle, en los diferentes regiones que veamos. Entonces, es importante identificarlas e irnos familiarizando. Y lo mismo, cuando aprendemos otro idioma, eh, debemos adaptarnos al tipo de pronunciación que requiere la lengua. ¿Listo? No podemos seguir utilizando la pronunciación propia, ¿listo? Porque se va a escuchar chistoso, se va a escuchar raro ese idioma. Por eso, digamos que eso se ve muy marcado en las ciudades de Estados Unidos que están con presencia muy fuerte de latinos, visto que el latino al aprender la lengua del inglés aún se nota ese acento propio de cada uno de los países y es lo que empieza a sonar como que les decía en una ocasión el, el Spanglish, que ya al no tener la capacidad de adaptarse totalmente a la jerga y a la pronunciación del idioma, se crea como esta mezcla y crean como su propia pronunciación y se nota bastante que la persona no tiene como lengua nativa el inglés, sino que se está adaptando poco a poco. En la entonación, pues vamos a tener esa sensación que provoca básicamente las variaciones tonales, ¿listo? Que usamos al hablar. ¿Listo? Los tonos en los que hablamos son bastante importantes porque eso determina también la intención con la que nos estamos dirigiendo a otra persona. Eso vamos a tener entonaciones
de diferentes tipos, ¿listo? Pues, encontramos, digamos, la famosa frase que nos dice la mamá, que es que no me hable en ese tono, ¿listo? No me hable en ese tonito. Es ese nivel, esa nivelación que le damos y esa intención que le damos a las palabras, ¿listo? Para que nuestro receptor sepa, digamos, hasta en qué temperamento tenemos en el momento. Eso también lo podemos encontrar en un ejemplo muy sencillo, ¿listo? Que simplemente con el tono en que yo comunique, pues también el significado puede variar. Si yo digo, por ejemplo, Mariana miraba la luna, estoy, digamos que haciendo una afirmación, ¿listo? Estoy afirmando que cierta persona estaba mirando la luna. Pero si yo cambio la entonación y digo, Mariana miraba la luna, pues digamos que ya esa entonación me da otra intención diferente a la frase y es ya un tono de interrogación. ¿Listo? Entonces, a eso se refiere la entonación, ¿listo? En cualquier momento, una entonación puede cambiar, como acabamos de ver en ese ejemplo, la significación y el contexto en cualquier frase. En cuanto al volumen, también es muy importante el tema del volumen que se debe manejar en los procesos comunicativos. Listo, no es el mismo volumen que yo manejo en este momento, que sé que tengo pues un micrófono y que tengo la capacidad que ustedes me puedan escuchar de una manera más sencilla pues a través de sus dispositivos, de sus computadores, a que si yo lo estuviera en ese momento en el aula de clase que normalmente teníamos anteriormente. Listo, ahí ya tengo que subir, dependiendo también pues el tamaño del aula y la cantidad de personas que tengan aula, pues entonces en ese caso tendría que tener el volumen más alto y mucho más pues si los tuviera reunidos en un auditorio y yo digamos que en ese momento no cuento con micrófono o algo que amplifique mi voz, pues por supuesto tengo que modular mucho más el volumen pues para abarcar un mayor espacio y eso pues requiere pues un mayor esfuerzo de la cavidad torácica y del tema de la respiración. Aquí se ve mucho más importante al tener auditorios mucho más amplios. En cuanto a la velocidad, también esto pues va a requerir y va a tener bastante importancia porque para que se nos entienda mucho mejor, a veces es mucho mejor el tema de hablar mucho más despacio. Volvemos al ejemplo de los regionalismos, de los diferentes acentos que encontramos en nuestro país y volvemos al tema de la costa. Sabemos que la persona costeña por lo general en ocasiones habla muy rápido. Sí, son personas que tienen una velocidad mucho más rápida para comunicarse y digamos que nosotros digamos que al no tener esa esa capacidad pues, de estar conviviendo con ellos a diario, pues entre ellos el hablar rápido es mucho más común, pero nosotros la persona del interior pues se nos va a dificultar mucho el comunicarnos con ellos y lograr a veces entenderlos porque es que hablan a una velocidad muy rápida y eso a veces pega una palabra con otra y pues se les dificulta mucho el que nosotros lo podamos entender. Y nos vamos a un ejemplo muy contrario, si son las personas del sur occidente del país, son de las personas de la región de Nariño, de lo que es Pasto y Piales, son personas ya que hablan con una pausa, listo, ya es un tema de velocidad muy diferente, listo, son personas que hablan muy pasados, muy tranquilos, entonces ahí se van al otro extremo que ya se vuelve muy densa y muy lenta la conversación para ellos. Aunque sea un lenguaje verbal, vamos a encontrar aquí algo que es la expresión corporal, porque por lo general la mayoría de las personas tenemos ciertos movimientos, por lo general de las manos, ¿listo? Que complementan, ¿listo? La comunicación verbal.
En muchos casos cuando hablamos ante público, ¿listo? Si somos nerviosos, en mi caso yo soy muy nervioso para hablar en público, entonces a uno a veces le empiezan a sudar las manos, uno se empieza a coger las manos, como a sobarse. Eso da a entender que la persona está nerviosa, ¿listo? Que en algunos casos puede ser una persona insegura, hay personas que se meten siempre las manos en los bolsillos para hablar en público o que cruzan sus manos. Entonces, ese complemento a la comunicación verbal que nos da la expresión corporal, también nos dice mucho y comunica demasiado en cuanto a la seguridad y la determinación y el manejo del tema, en muchos casos que tenga esa persona, y de cómo también es su interacción ante los demás. ¿Listo? Esa expresión corporal, entonces, digamos, cuando están reunidos entre amigos, uno tiene una expresión corporal, como digo, pues ya entre amigos uno sí puede como hablar con las manos metidas en el bolsillo, como relajar un poco más el cuerpo, pero ya cuando vamos, digamos, con una entrevista de trabajo, mi lenguaje corporal no puede ser el mismo. Tengo que tener ese complemento, en ese caso, pues, de mucha seguridad, sentarme de manera adecuada, derechito, mirar los ojos al interlocutor, bueno, etcétera. Entonces, dependiendo también del contexto en el que nos estamos desenvolviendo, esa expresión corporal va a complementar a estos instrumentos, a estos recursos comunicativos pues, de manera totalmente directa. Vamos con la pausa, que es algo que acabo de hacer. Digamos que cuando uno está ya, digamos que enfrentando a un público, digamos que está pendiente de nosotros y que le estamos dando muchísima información, es importante el tema de las pausas. ¿Para qué? Para volver a tomar el tema de la respiración, eso para volver a respirar, tomarnos una pausa, organizar nuestras ideas y continuar con el ciclo de la comunicación de una manera adecuada. Entonces, las pausas son muy importantes y también en muchos casos determinan que hemos pasado de una idea a otra. ¿Listo? Entonces, manejar las pausas son muy necesarias. Y por último, hay que analizar mucho los distractores externos, lo que pasó hace poco, que aquí pues, nosotros tenemos los niños en casa, que el niño en cualquier momento puede llorar, entonces hay que tratar de que esos distractores pasen a un segundo plano y tratar de que nuestro receptor siga enfocado en lo que yo estoy tratando de comunicar y pues siga atento y siga en ese ciclo de comunicación. Digamos que esos son todos los principales instrumentos que están eh, dispuestos y están en esa parte de lo que es eh, el recurso comunicativo, el instrumento y todo lo que conlleva el lenguaje verbal para que sea comunicado de manera correcta. Ya con estos últimos temas, pues damos como tal a cierre a la temática que nos ofrecía el módulo en nuestra sesión 4. Y me gustaría pues escuchar un poco pues sus opiniones, quejas, reclamos de lo que fue este proceso, pues antes de indicarles cuál va a ser la actividad final que tendrán que realizar este fin de semana y con la cual pues daremos, digamos que cierre oficial a lo que fue esta materia de competencias comunicativas. Entonces los escucho. Chicos. Don Jairo, yo ya pagué esta materia. Sí, como les decía, yo más adelante, después de que comparta el video de la clase, les voy a compartir los listados de los estudiantes que hasta el momento han hecho el pago de su materia, entonces ahí vas a aparecer sin ningún inconveniente. Pues como les decía, me gustaría, pues, si alguno tiene alguna opinión, alguna queja, comentario acerca de este módulo, pero como les decía, para ya entonces pasar a lo que será la asignación de su actividad final. Don Jairo, una pregunta. ¿Esta vez si habrá quiz? No, no habrá quiz. Ya les indico qué vamos a hacer. Es una actividad final que también pues va a tener mucha referencia a los tips, digamos que a los tips, a los elementos que vimos el día de hoy. Entonces ya les indicaré qué actividad vamos a hacer.
ya para dar cierre. Ah, bueno, señor, gracias. Ok. Bueno, entonces veo que no hay ninguna queja al Buenos días, respecto. profe. Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Espera, ¿con quién? Con Aló. Laura. Hola, Laura. Laura Vanessa, cuéntame. No, no tenemos ninguna queja. Antes se ha ¿No? atendido y se ha aprendido en el transcurso de de las 3 semanas. Ah, listo. Muchas gracias, Laura. Lo que sí yo les voy a, ya me acordé que ahora que dijo Laura eso. Chicos, lo que yo sí les voy a aconsejar, y digamos que es el objetivo principal cuando he dictado esta materia, es dejarles algo y es que eh, lean, muchachos. La lectura en su proceso de formación es muy, muy importante. ¿Listo? A todos nosotros algo nos debe gustar algo. Debemos tener algún interés en cualquier cosa. Si le gusta a usted la cocina, pues lea libros de cocina. Si a usted lo que le gusta es sencilla lo que tiene que ver con su carrera, pues entonces busque artículos, trate de mantenerse como al día, de leer libros acerca de su carrera. Pero la lectura es lo que nos va a dar a nosotros ese código de lenguaje, esas herramientas para expresarnos de manera correcta. ¿Sí me entienden? Entonces, si un psicólogo, persona, un futuro psicólogo, está leyendo artículos de manera constante, se interesa por mantenerse informado de lo que es su proceso académico, de estar alimentando todo el tema de su carrera, entonces va a ser un psicólogo que se va a expresar muy bien, que va a utilizar las palabras correctas, ¿me entienden? Digamos, los de chicos de sistemas también, que aprendan y absorban todo ese lenguaje que está relacionado con los sistemas. Digamos que si yo mando a revisar un computador y aquí me llega el señor que me lo revise, no, es que el churumbel está dañado. No, entonces yo estoy esperando que el ingeniero de sistema me dice, mire, el puerto está dañado, la tarjeta de no sé qué, o sea, que lenguaje, que utilice el lenguaje propio y que lo maneje de manera correcta. Entonces, eso no lo da otra cosa sino la lectura. No hay otro mecanismo de aprendizaje para eso. Marlene, ¿tú me ibas a decir algo? Sí, Jairo, muy buenos días, ¿cómo Buenos días, estás? Marlene. Muy bien. Ah, bueno, me alegra. Jairo, mira, yo imprimí la cartilla que tú enviaste y la cartilla son 93 páginas. No, pues yo voy como en la segunda o tercera sección, debo terminarla, ¿cierto? Sí, pues, por ejemplo, yo siempre les trato de, digamos que condensar, en cada semana trato de condensar los temas principales de cada uno de las sesiones. En algunos momentos, algunas sesiones les brindaba algunos videos de apoyo que pues me parecía que complementaban muy bien el tema y trato como de condensar también en los quiz lo que me Jairo, interesa, como el complemento, lo que me interesa que ustedes se lleven. Por ejemplo, el módulo, la verdad hay temas que no tocamos, listo, temas de sí, eso que es un decía, mapa conceptual, que es el subrayado, que son mecanismos de lectura que facilitan la comprensión de lectura, pero son procesos que a través de las diferentes materias pues se van consolidando. Digamos que hay muchos docentes que le van a pedir que haga un mapa conceptual, que haga, saque las ideas principales de una lectura. Entonces, son mecanismos que nosotros, digamos que en los medios de estudio y de las maneras que vamos a trabajar con los diferentes docentes, pues vamos a ir asimilando. Entonces, me pareció más importante como darle importancia a la apreciación de la lectura, y esto por eso les decía esta semana que nos recomendaran un libro, tratar de leer algo de lo que nos recomendó el otro compañero para pues, hacer ese proceso. Como les digo, la idea principal es empezar a ver nuestro idioma de otra manera diferente, que lo empecemos a apreciar, lo empecemos a querer y le tomemos cariño a la lectura, que la lectura no sea una imposición, ¿listo? Sino que sea un proceso que nosotros debemos tener eh, por decirlo así, por diversión, por hobby, por yo tener algo de verdad que me alimente un poquito más, dejar un poco la tele, es muy chévere el Netflix, yo veo mucho, yo veo Netflix, veo Amazon, no sé qué, muy chévere, ¿verdad? Pero no dedícale una horita a la semana a la lectura, 1 2 horitas a la semana, apague la música, apague el televisor, como les digo y reitero, a usted algún tema le debe interesar, algo le debe gustar, a todos nos gusta algo en particular, pues dediquémosle a esos 2 horitas de lectura a la semana y verdad que eso nos va a ayudar mucho a todos nosotros.
¿Listo, chicos? Bueno, entonces nuestra actividad final va a ser la siguiente. Utilizando todos esos elementos que vimos hoy, ¿listo? La entonación, el volumen, la expresión corporal, nuestras manos, nuestro cuerpo. Entonces vamos a hacer un videito muy corto y me van a contar 2 experiencias de su vida. ¿Listo? Van a hacer un video. Entonces, me van a contar, me van a narrar el momento más alegre de su vida y me van a contar y me van a o narrar el día o el Profe, momento más triste de nuestra vida. ¿Listo? Eso en el mismo videito. ¿Listo? profe, Señor, Juan Diego, te qué escucho. pena, es que no pude escuchar lo que empezó haciendo la actividad. ¿Podría volver a Listo. repetir, por Bueno, favor? entonces vuelvo a empezar, listo. Para la actividad final, listo, utilizando todos esos recursos y esos elementos que vimos hoy, listo, la entonación, el volumen, el lenguaje corporal, listo. Vamos a hacer un videito muy cortico de unos 3, 4, 5 minuticos y vamos a narrar, vamos a contar 2 momentos de nuestra vida. El momento más alegre de nuestra vida, es el momento, el instante más feliz de nuestra vida, y el momento más triste de nuestra vida. ¿Listo? Pueden publicarlo de aquí al miércoles, y eso será su nota final, eso para ya poder sacarles su nota definitiva. Igual que como voy a publicar el listado de los estudiantes de los pagos que ya han realizado, les voy a publicar de igual manera las notas que hasta el momento llevan. Tengo algunos estudiantes que aún no han hecho el tema del foro, no han dado la opinión ni la recomendación del libro, entonces para que por favor este fin de semana se me pongan al día. Bueno. Bueno, Listo, señor. profe. Listo. Chicos, muchísimas gracias. Espero verlos pronto en una próxima ocasión y quedo pues atento por el WhatsApp a cualquier duda o comentario que tengan. Bueno, profe, hasta luego. Que Dios lo Bueno, hasta bendiga. luego. Hasta Muchas luego, gracias. gracias. Bueno, chao. Chao. Hasta luego, gracias. Hasta luego.